Ahora vamos a conocer a esa familia de gochinos asturceltas de la que les hablábamos al principio del programa. Nos vamos a conocer ya a ellos y también a sus criadores. Ahí están viendo a la joya de la corona, 300 kilos, prácticamente 2,5 metros, un fantástico ejemplar hembra de gocho asturcelta, una raza que estuvo a punto de desaparecer y que gracias a gente como Iván Blanco, que hoy está con nosotros, bueno, pues sigue en los campos asturianos. Hola, Iván. Hola, buenas tardes. Hay que tener afición, eso sí, para tener estos animales, ¿eh? Y mucha afición, dedicación, porque los tiempos que corren, el pienso está muy caro, hay que tener tiempo para cuidarlos y bueno, la cosa es que hay que ir poco a poco luchando por sacarlo adelante. Tú tienes varios, aquí estamos viendo este ejemplar que desde luego es llamativo. Sí, bueno, esta es una hembra reproductora que está en el final de la etapa y tenemos otras jóvenes ahí detrás que están empezando la etapa de reproductoras. Y acaba de tener gochinos, bueno, es cuestión de días, ahí los vemos por el prado. Están aquí corriendo y disfrutando de la vida, del tiempo que les quede. ¿Qué come? ¿Cómo vive un animal de ese tipo? Hombre, pues si por algo es buena esta raza es por la calidad que tiene y por cómo viven. Viven tranquilos, nadie les molesta, comiendo el verde, comiendo pienso, que eso es muy importante, pienso que no sea transgénico, que no esté modificado genéticamente, y en eso pues se basa la calidad que tiene la carne. Ahora prácticamente hay 400 hembras como estas reproductoras y 100 machos, y bueno, somos sobre 100 socios que estamos luchando por sacarlo adelante en 30 concejos asturianos. Y aproximadamente desde que empezó la sociedad llevan 3.500 animales marcados, de los cuales casi todos están ya comidos, que eso es una buena señal, que va para adelante. Tú tienes tu trabajo al margen de cuidar a tus animales, pero hay que dedicarles tiempo al día. Hay que dedicar mucho tiempo, por eso esta cría es una cría familiar, porque hay que depender de mi madre, de mi hermano, de más gente, porque si no esto no saldría adelante. Yo tengo mi trabajo porque esto no da para lo que mucha gente cree que con esto son beneficios y no son tantos beneficios, y bueno, hay que luchar por ello. Lo bueno que yo estoy viendo que conviven con el perrín, que están persiguiendo, por cierto, a los conejos que también andan por aquí. Hay gallinas, hay vacas, no tienen problema. Esto convive, son animales muy buenos, conviven con cualquiera, no tienen problema de sobrevivir, ¿no? Y es una raza, la del gocho en general, pero sobre todo la gocho asturcelta, que también, rompiendo mitos, es limpia, ¿no? No es un animal como podemos tener un estereotipo en la cabeza. Son cerdos muy limpios, a pesar de lo que se diga, puesto que podéis entrar adentro y veréis que jamás la hembra va a cagar o a mear en el sitio donde duerme. Puede hacerlo por todos los lados, pero dentro donde come y donde duerme jamás hace nada, ni ellos ni las otras. Los pequeños sí, porque bueno, todavía no están acostumbrados y tendrá que la madre reñir un poco. ¿Por qué están anillados? ¿Por qué tienen ese anillo en el hocico? Porque si no, en 2 días los prados ya no serían prados, ya harían una cantera y una forma de poder darles de comer. En ese sentido son como los jabalís, ¿no? Exactamente. Vemos allí al fondo otros pocos. ¿Vamos hasta allí y nos los enseñas? Venga, muy bien. Vamos por allá, venga. Estaban campando a sus anchas por el prado, pero al fin y al cabo son animales curiosos, ¿eh? Porque si tú no vas a ellos, con el tiempo cogen un poco de confianza y vienen ellos a ti. Hombre, más que curiosos es que la hora de cenar llega y vienen a buscar la cena. También es curiosa Carla. Le gusta el micrófono. ¿Le gustará en el futuro los animales? De momento sí, pero viendo cómo se ve el mundo, quién sabe lo que pasará. Como bien dices, es la hora de comer. ¿Cuál es el proceso habitual? ¿Cada uno tiene su lugar o lo echas un poco...? Bueno, no, aquí la parte izquierda que tenemos estas 4 y aquella que está allí son hembras reproductoras y comen menos que aquellas 3 que están allí, que estas son cebándose para coger kilos y matarse. Entonces, bueno, estas hasta que no estén cerca del parto, que es cuando tienen que comer a libre disposición, ahora están de mantenimiento. Muy bien, pues como asturianos, darte las gracias porque colabores a que esta raza siga viva y ahora te dejamos trabajar, que tienes que darles de comer. Gracias a vosotros y hasta la próxima.